Buenos días y buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este programa de seminarios virtuales gratuitos llamados Comunidad de Aprendizaje de Atlas T. Me agrada contar con todos vosotros, con todo vuestro interés participar en estos seminarios. Yo soy Neringa Kalpokaite, soy gestora responsable para formación a nivel europeo y también la cooperación de Atlas T. Así que hoy seré responsable también para moderar esta sesión de comunidad de aprendizaje. Me gustaría muy brevemente comentar de qué se trata esa comunidad de aprendizaje de Atlas T. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero por si acaso, quiero refrescar el objetivo principal de esos seminarios virtuales. Y el objetivo principal de esos seminarios virtuales es invitar a los investigadores tanto de América Latina como de España para compartir sus experiencias utilizando Atlas T. Porque los que utilizáis Atlas T seguramente ya os habéis dado cuenta que Atlas T es muy flexible y permite hacer muchísimas cosas, pero también es muy interesante ver cómo cada investigador aprovecha las herramientas que ofrece Atlas T en sus propias investigaciones. Entonces, básicamente, lo que queremos es invitar y siempre contar con las experiencias de otros sobre el uso de Atlas T en sus investigaciones. Consideramos que es esencial compartir las experiencias entre nosotros y crear una red de todos los investigadores interesados en Atlas T. Antes de introducir la ponente, me gustaría también muy brevemente hablar sobre las cosas técnicas, porque algunos de vosotros ya conocéis muy bien este sistema de conferencias que se llama GoToWebinar, pero algunos de vosotros tal vez es la primera vez que conectáis por este sistema de videoconferencias. Entonces, ¿cómo funcionaremos? ¿Cómo vamos a trabajar durante esta hora de seminario? Seguramente todos vosotros tenéis un panel de control de GoToWebinar, ¿verdad? Deberíais visualizar en vuestro escritorio en alguna parte. Y aquí deberíais atender solamente a dos cosas. Por un lado, aquí, este espacio, podéis escribir vuestras preguntas durante la presentación y también podéis aprovechar del símbolo de la mano, ¿de acuerdo? Cuando seleccionéis este símbolo de la mano, yo entenderé que tenéis alguna pregunta que plantear y yo después de la presentación de la ponente voy a pasar el micrófono a vosotros. Pero también si surgen preguntas, dudas o comentarios durante la presentación, estáis siempre disponibles de escribir y yo estaré pendiente de ello. Si de repente, no sé, os surge cosas técnicas que no podéis escuchar bien a la ponente, pues por favor me podéis comunicar simplemente escribiendo, que yo no oigo bien o me podría repetir esto o aquello, yo estaré pendiente de todo eso. Ahora, simplemente para confirmar que este panel de control funciona de maravilla y si saber que también me podéis escuchar muy bien, me seguís, me gustaría que todos vosotros levantéis el símbolo de la mano. Es decir, no levantéis, sino deis un clic encima del símbolo de la mano. Y así comprobaré que, perfecto, muchas gracias, Augusto. Carlos, muchas gracias. Beatriz, gracias. Sí, Gustavo, otro también. Nicolás, muy bien, muchísimas gracias. Si dais otra vez el clic encima de este mismo símbolo, vais a bajar la mano. Perfecto. Bien, entonces, durante los próximos 30-35 minutos, la ponente de hoy, Cynthia Merson-Smith, ella va a presentar su investigación y cómo ella ha utilizado Atlas T para ello. Luego dejaremos unos 15-20 minutos para turno de preguntas, comentarios, reflexiones o debates que pudiera surgir, porque consideramos que no solamente es importante escuchar lo que dice, pero también es muy bueno tener el feedback tal vez para la misma ponente o generar los debates. Así que os animo a todos vosotros, después de la presentación, levantar la mano, comentar y hablar sobre el tema expuesto. Entonces, tenemos el placer hoy contar con la ponencia de la doctoranda Cynthia Merson-Smith. Ella es antropóloga social por la Universidad de Chile y actualmente
Ella se encuentra haciendo su tesis doctoral en Inglaterra, en la Universidad de Durham University. Entonces, ella lo que va a contar hoy va a contar sobre reintroducción de resultados en el proceso de investigación. Sin más preámbulos, voy a pasar ahora tanto el micrófono como todos los derechos de presentador a Cintia. Una vez más, Cintia, te agradezco tu disponibilidad y darnos la oportunidad de escuchar cómo has utilizado Atlas en tu propia investigación. Y sin más, te paso la palabra, Cintia. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, Sí, Cintia. sí, sí, ok. Ok, mostrar mi pantalla. Ahora sí, No, presentación. ahora sí, perfecto. ¿Ves mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí, Sí. sí. Ok, perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer hoy día estar presentando este webinar sobre mi investigación y cómo he ocupado las distintas herramientas de Atlas T. Entonces, bueno, como bien decía Neringa, yo soy antropóloga social por la Universidad de Chile y magíster en antropología y desarrollo por la misma universidad y llevo ya ahora 2 años en el Reino Unido, en la Universidad de Durham, haciendo mi investigación doctoral. Mi área en particular es gerontología social, digamos, es envejecimiento en la sociedad y es envejecimiento en la sociedad y específicamente lo que he estado tratando de observar yo son las estrategias que construyen las personas para manejar sus transiciones desde la adultez a la vejez en relación a entidades que les son atribuidas externamente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En sencillo, es que básicamente en la medida en que vamos envejeciendo, de a poquito, empezamos a recibir ciertas señales sobre lo que debiéramos o no debiéramos ser de acuerdo a nuestra edad, digamos. eh, y bueno, frente a ello nosotros debemos posicionarnos, digamos, y debemos encontrar estrategias para controlar y para que no se nos, un poco no se nos vaya de la mano este proceso de envejecimiento. En Atlasti, ¿qué he hecho hasta el momento, digamos? He pasado por tres etapas de investigación. Al principio la revisión de la literatura para mi investigación, después una primera fase empírica que trató de un análisis de documentos, que ya les explicaré, y, y una tercera fase de investigación y segunda fase empírica, que es un análisis de entrevistas realizadas a personas en Santiago de Chile. Entonces, eh, bueno, vamos primero entonces con el tema de la revisión literaria. ¿Para qué, digamos? ¿Qué es lo que pretendía yo al ocupar Atlas T para la revisión de literatura? Bueno, primero quería construir un andamiaje, digamos, la estructura básica del proyecto y además encontrar los ejes conceptuales, porque a veces uno sabe el tema, sabe más o menos el problema, hacia dónde va, pero en la medida obviamente que va investigando, va afinando, va profundizando más y va viendo desde dónde va a poder agarrar tanto los otros conceptos teóricos como toda la estructura metodológica que viene a continuación. Entonces, bien, durante los primeros meses de mi investigación doctoral, bueno, obviamente uno lo que hace es leer, leer y leer. Y bueno, aquellas referencias que me parecían relevantes las iba comentando y haciendo fichas en documentos Word. Y bueno, pero y llega un momento en que uno siente que tiene ya más o menos una masa de información que tiene que empezar a organizar de alguna forma. Entonces, aquí fue cuando empecé a usar Atlas T. Metí todas mis fichas, digamos, en Atlas T, un documento primario por,
por cada ficha y así comencé. Después, en etapas subsecuentes, como debí meter más documentos primarios y tenía que eran distintos a fichas literarias, entonces todos estos documentos después los puse en una familia de primary documents llamada literature o literatura. Entonces, el análisis, ¿cómo lo fui haciendo? Bueno, fui codificando mis propias fichas, haciendo una mezcla de qué, de los conceptos, de ciertos conceptos tradicionales de las ciencias sociales con la forma particular en la que iban apareciendo en mi revisión literaria. Como por ejemplo vemos aquí, tenemos conceptos típicos como agencia o socialización, pero a veces estos adoptan formas particulares, digamos. Entonces tenemos agencia como elecciones o agency as choice, o socialization as learning, o sea, socialización como aprendizaje, o socialization as identity construction, eso es socialización como construcción de identidad. Entonces una mezcla de los conceptos que vienen de la teoría sociológica con cómo se han sido tratados en cada uno en cada uno de los textos. Luego, cuando ya había creado y codificado todas mis fichas, hice también un proceso de vinculación de los distintos conceptos de dos maneras. Uno, se relacionan y se organizan las relaciones entre conceptos de acuerdo a las relaciones que aparecen en la literatura. O sea, por ejemplo, ahí vemos que en la literatura se trata, digamos, la desestandarización como parte o o más bien como una propiedad del curso de vida del life course. O sea, el curso de vida puede ser y más bien tiende a ser desestandarizado cada vez más. Pero también se exploran nuevas relaciones entre conceptos que no necesariamente aparecen en la literatura. Entonces se observan las citas, se ven qué relaciones pueden existir. Algunas de estas relaciones prosperan y otras no, digamos. Entonces, ¿qué resulta de este doble tipo de exploración de las revisiones entre conceptos? Bueno, en mi caso me apareció que el concepto de transición era efectivamente, era para mí el concepto ancla, era el concepto al que yo podía relacionar con la mayoría de los otros conceptos y que me ayudaba de alguna forma a explicar partes de los otros conceptos. Entonces aquí podemos ver en este network, en esta red, cómo el concepto de transición se transforma efectivamente en un concepto central. Entonces, ¿qué hice luego? Ya que había identificado, ok, tenemos el concepto de transición, parece ser el concepto central aquí, voy escribiendo en distintos memos teóricos cómo se relaciona el concepto de transición con otros conceptos, e incluso aparecen de ahí nuevos tipos de relaciones. Por ejemplo, aquí vemos la relación entre transiciones y estereotipos, cómo se negocian cierto tipo de transiciones, transiciones en old age, o sea, en la vejez, transiciones y tiempo, obviamente hay un tema de temporalidad que hay que abordar, y así voy haciendo distintos memos. Estos memos son los que después me sirven como estructuras básicas para seguir avanzando en mi revisión de literatura. O sea, esta no es la revisión de literatura definitiva, pero sí me sirve para empezar a dosar nueva literatura, nuevos artículos, nuevos libros a estos memos base. Y es así como después termino de construir mi proyecto de investigación. Una vez que, bueno, tengo mi proyecto de investigación, empieza mi fase empírica, es un análisis documental.
¿Se acuerdan? Al principio les decía yo que queríamos ver cómo se negociaban y cómo se manejaban y se controlaban las transiciones en relación a identidades envejecientes definidas externamente. Bueno, el tema es que tenía que yo saber, ok, cuáles van a ser mi punto de referencia, cuáles van a ser estas identidades definidas externamente con las que yo voy a trabajar en mi proyecto de investigación. Entonces, para ello analizo tres tipos de documentos que representan dominios sociales. Analizo distintos debates parlamentarios en relación a debates parlamentarios sobre leyes orientadas hacia personas mayores que representarían el dominio de la política, noticias online que representarían los medios de comunicación y grupos focales con personas mayores que venían de investigaciones previas. Entonces esto me permitía tener una referencia, bueno, en relación a qué definimos la externalidad. Tenemos las personas mayores y tenemos el dominio de la política, tenemos los medios de comunicación, que son dominios sociales que operan de manera muy extendida a través de la sociedad y que se vinculan en redes con otros dominios también. Entonces, los documentos los organizo primero en familias para su clasificación. Por ejemplo, las noticias las organizo según el periódico y según el trimestre en que fueron publicadas. Las noticias en realidad fueron algo así como 200 y algo artículos entre el primer trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012. Después tenemos los grupos focales se clasifican de acuerdo en familias de acuerdo a la edad de los participantes, el sexo y el nivel socioeconómico y los debates parlamentarios de acuerdo a las historias de ley, al número de la ley que se está debatiendo. Luego, estas familias en las que he clasificado los documentos primarios se juntan, se agrupan en superfamilias. Les explico ya por qué, porque como ya voy teniendo cada vez más documentos primarios y voy a tener que trabajar con muchos documentos y hacer búsquedas, estas superfamilias me sirven como filtro para evitar que cada búsqueda de texto se demore varios minutos. Así simplemente se toma unos cuantos segundos y ya. Ya. Entonces, bueno, yo tenía, mis documentos estaban ya eh, pre, preprocesados y sabía yo que había ciertos fragmentos, ciertos párrafos que tenía que yo buscar. Entonces y uso la herramienta Object Crawler. Y aquí les muestro cómo lo usé. Entonces, en la primera ventanita uno pone una frase que para definir la búsqueda. Después digo especifico que solamente quiero buscar en el contenido, solamente de los primary documents, y después en la ventana Display Results me aparece el resultado de mi búsqueda y puedo hacer doble clic y voy inmediatamente a la cita que necesito crear. Es importante en este minuto saber que el preprocesamiento de los documentos viene de un análisis previo que se separan, se crean 6 categorías temáticas, que son estas 6, digamos, entorno físico, entorno social, salud y bienestar, información y tecnología, política y economía, roles y representaciones, obviamente en relación a las personas mayores en Chile. Entonces, como yo ya tenía este preprocesamiento, una vez que hago mis búsquedas en el Object Crawler, tengo que empezar inmediatamente a codificar. Los códigos yo los construyo a priori, los construyo manteniendo un cierto orden porque
se van, o nuevamente van apareciendo más y más y más y más códigos, entonces entonces tengo una organización en los nombres que va desde las iniciales de la familia, de la familia más principal a la que van a pertenecer, las iniciales de la categoría temática y el dominio al que pertenecen, o sea, si son noticias, si son grupos focales o si son debates parlamentarios. Eh, Después estos se agrupan en una familia, en un family de un code family, sería clusters. Em, y bueno, parece un poco redundante ponerle al principio el nombre de la familia principal, pero yo lo hago para mantener el orden alfabético en el menú de códigos. Luego, ya que yo estaba trabajando con teoría y metodología de imaginarios sociales en esta etapa, debo crear otras familias de códigos para tener dos ejes de comparación y esos ejes son control y deseabilidad. Control, en este caso, significa si las situaciones descritas en cada documento son controladas por las personas mayores, si son controladas por externos o si hay un control compartido. Y la deseabilidad, bueno, de acuerdo a quién habla, digamos, en cada documento, si estas situaciones se presentan como deseadas o no deseadas. Entonces, sobre eso también creo códigos y familias de esos códigos y ocupo el mismo criterio, digamos, de organización para los nombres. Nuevamente creo superfamilias de los códigos para utilizar como filtro, porque así puedo ir codificando sin estar cada vez buscando entre cientos y cientos de códigos. Eh, Tengo incluso ahí como ven, una superfamilia que se llama current, o sea, actual, que simplemente es una superfamilia que va cambiando, o sea, pongo ahí eh, todas aquellas familias de códigos que estoy utilizando en ese momento de mi análisis, sea cual sea la etapa en que esté. Bueno, aquí vemos cómo se van aplicando los códigos creados a priori en las citas buscadas mediante el Object Crawler y se establecen relaciones entre las citas del mismo conglomerado o más o menos la misma categoría mediante la herramienta Hyperlinks. Entonces vemos que ciertas citas se expanden, supports, o sea, apoya o justifican otras citas. También algunas citas claves, no todas, son comentadas pensando en el posterior análisis, cuando ya haya que escribir los memos. Estas son comentarios orientadores generales del análisis, o sea, sobre todo cuando cada vez van apareciendo más y más posibles categorías, uno necesita estos pequeños recordatorios, o sea, ok, ¿qué es más o menos lo que estoy buscando yo aquí? Luego, cuando ya termino esta etapa de codificación y establecer algunas relaciones y hacer comentarios, eh, voy a hacer los cruces entre las categorías, entre los códigos, utilizando la herramienta Query Tool. En mi caso, busco todas las posibles combinaciones relevantes, que eran potencialmente 108, pero ya veo que solamente 88 categorías cumplían con los criterios que yo establecí. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, uno, de que haya una intersección entre los tres, entre los tres posibles ejes, o sea, la categoría temática inicial, una de las condiciones de deseabilidad y otra condición de control. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de roles y representaciones para los focus groups o los grupos focales, cuando las situaciones son deseadas y el control lo tienen las personas mayores. Para ello pongo los tres términos en la ventana y ocupo el operador booleano AND. Luego, si es que habían al menos
al menos 2 citas que cumplieran estas condiciones, podía yo crear un supercódigo que refiriera a esta búsqueda. Una vez que ya tengo todas las categorías que sí cumplen de alguna manera estos criterios, como digo, son 88, hay que comenzar a explorar las citas, qué dice la cita, digamos, qué es lo que hay ahí, digamos. Y entonces esta exploración la hago nuevamente me voy a las redes, a los networks, las ocupo mucho porque así puedo mover los elementos de un lado a otro de la pantalla y sobre todo voy agrupando las citas que pertenecen a alguna de estas categorías en alguno de estos dominios sociales. Por ejemplo, aquí tenemos, esta era la categoría de cuerpo, salud, la categoría de salud y bienestar para los debates parlamentarios. Eh, y voy viendo para cada una de los supercódigos que hemos creado, cuáles son las citas, voy agrupando esas citas en nuevas subcategorías, ya vemos que he creado nuevos códigos para agrupar dentro de las redes estas nuevas citas. Todas las citas acá no las vemos porque a veces eran cientos de citas. Tenemos que considerar que esto eran más de 3.000 páginas de material. Entonces, esta es una forma en que también a mí me permite visualmente eh, seguir trabajando seguir trabajando con las categorías, pero no necesariamente tener todas las citas a la vista. Todas las categorías y las subcategorías se van describiendo en memos que son a su vez enlazados o vinculados a través de los links, la herramienta Link Node, que es el menú Link Node en las redes, voy conectando los memos con sus categorías y con las citas relevantes asociadas. Luego, una vez que ya tengo comentadas todas las categorías y tengo todos mis memos, voy haciendo una comparación de las condiciones de deseabilidad y control para cada una de las categorías, pero esta vez transversal a través de los dominios sociales. Y es así, es usando este tipo de visualización, es que yo construyo mis imaginarios, y a través de los imaginarios soy capaz luego de ir definiendo ciertas descripciones o definiciones externas a las mismas personas mayores de lo que es la vejez y el envejecimiento. Y es así como llegamos a la tercera etapa de la investigación vía Atlas-T, y la segunda fase empírica, que es el análisis de las entrevistas. Entonces, como estábamos comparando 3 dominios sociales, eh, siempre aquí vamos a encontrar consensos y vamos a encontrar conflictos. Lo que a mí me interesaba en esta siguiente etapa era trabajar con los conflictos, porque al hacer yo las entrevistas, la idea es que las personas mismas, las personas que están viviendo transiciones desde la adultez a la vejez, en este continuo que es el curso de vida, debían resolverlos, y yo podía comparar es cómo se resuelven en distintos grupos etarios y según sexo y nivel socioeconómico. Entonces, obviamente, resolver los conflictos requiere manejo de los procesos transicionales. Les muestro aquí cómo fue un poco cómo se hicieron las entrevistas, porque los conflictos encontrados en los imaginarios sociales fueron retratados en una serie de imágenes que fueron ilustrados en un trabajo conjunto con una artista, y estas imágenes fueron utilizadas en la entrevista para elicitar respuestas por parte de los participantes. Entonces, cada vez las personas debían comentar y estaban un poco obligadas a resolver el conflicto que se les ponía enfrente. Entonces, en este minuto yo estoy en proceso de analizar toda esta información. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, eh, todas estas entrevistas
están compuestas por historias que tienen las que se llaman historias ontológicas e historias públicas. Las historias públicas son aquellas historias que han sido contadas un poco desde un otro, no desde el yo, y precisamente, y las historias ontológicas son las que son vistas desde el yo, digamos. Yo pretendo o yo he visto desde mi experiencia o la experiencia de otros cercanos a mí. Entonces, debo crear un repertorio cultural de posibles soluciones a las tensiones presentadas y eso se hace eh, mediante las historias públicas y comparándolas con los imaginarios sociales construidos en la etapa anterior y las historias ontológicas, o sea, las experiencias personales, las historias desde el yo, después se compararán con este repertorio cultural. Entonces aquí les estoy mostrando un poco cómo se ve en una sola entrevista, cómo cada una de estas entrevistas, cada una de estas historias, para cada una de estas tensiones se va a ir comparando. O sea, tenemos una historia, en verdecito dice, bueno, una historia ontológica, después abajo tenemos la tensión, la tensión que se está explorando, abajo tenemos en el siguiente nivel las tensiones asociadas, porque cuando las personas hablan sobre una cosa, muchas veces hablan de otras cosas además. Pues bueno, tenemos las citas, las citas ontológicas para esta tensión. Abajo tenemos los tiempos narrativos, o sea, si las referencias están ancladas en el pasado, en el presente o en el futuro. Y abajo está el nivel de los recursos utilizados para resolver estas tensiones. Y bueno, aquí en la pantalla arriba a la izquierda vemos el memo en que, bueno, voy escribiendo los resultados del proceso transicional. Entonces, en la siguiente etapa, lo que debo hacer es comparar estas historias ontológicas con los repertorios culturales públicos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, voy a tener los distintos memos y estos los puedo reanalizar y se reanalizan como, bueno, los convierto nuevamente, como se ve ahí en el menú, se los convierte en documentos primarios. O sea, yo lo que estoy haciendo en este momento es creando hipertextos que tienen que ser analizados nuevamente. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, que si bien en cada una de las etapas de la investigación hay estrategias distintas, las construcciones teóricas de alguna manera se van reintroduciendo una y otra vez en el proceso, entonces durante toda la investigación podemos ver que hay una iteración de una a otra etapa. Eh, y bueno, eso es. Muchas gracias. No sé, bueno, ahora si tienen cualquier pregunta, yo feliz de responder. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias. Ahora invito a todos plantear vuestras preguntas, comentarios o cualquier reflexión que pudiera surgir. Para poder plantear la pregunta, lo que deberíais hacer ahora en el panel de control de GoToWebinar, simplemente dar un clic encima del símbolo de la mano y entonces ya entenderé que tenéis interés de hablar y pasaré el micrófono a vosotros. Invito de verdad que aprovechemos esa oportunidad, que podamos debatir, hablar con la ponente. Así que voy a ver si tengo alguna mano levantada. Sí, veo que Augusto ha levantado la mano. Muchas gracias. Así que paso el micrófono, Augusto, para ti. Buenas tardes, Augusto. O buenos días. Augusto. Hola. Puede ser que el micrófono tal vez no tiene bien conectado. ¿Podría comprobar la conexión de su micrófono? Voy a intentar silenciar y volver a activar el micrófono, pero Augusto, si tiene la impresión
que el micrófono suyo tal vez está desactivado o no está bien activado. Entonces, Augusto, si me oye, ¿podría escribir su pregunta o comentario en el panel de control de GoToWebinar a este espacio específico? Porque parece que no funciona. Y Augusto, ajá, dice que antes había funcionado, así que vuelvo. Si veo que acaba de desenchufar el micrófono, vamos a esperar un momento que vuelva a enchufar. Ya está, así que pasa el micrófono. Augusto. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Perfectamente, qué ¿Me oyes bien. ahora o Sí, no? sí, perfectamente. Ah, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por haber organizado esta conferencia y magnífica la explicación de Cintia. Yo también soy antropólogo social y estoy haciendo ahora una tesis sobre, bueno, la empresa familiar y el proceso de transición de padre a hijo, ¿no? Y siempre se me había ocurrido algo de lo que has dicho al principio, ¿no? Cómo utilizar Atlas TI para el tema del análisis eh, bibliográfico, es decir, lo que es el estado de la cuestión y la bibliografía que vas a estudiar, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante y bueno, si me pudiera explicar algo más, magnífico. Si no, bueno, pues ya cuando mandéis la copia de los del PowerPoint, pues lo estudiaré un poquito más detenidamente. Sí, Gracias por pues todo. muchísimas gracias, Augusto. Me parece una excelente pregunta y la verdad que como tenemos tiempo, yo espero que a Cintia te gustaría un poco profundizar a este aspecto. También aprovecho el momento de comentar que a todos vosotros enviaré tanto las diapositivas de esta presentación como también el link, ¿no? Como el enlace con esta presentación grabada. Pero ahora paso, Cintia, a ti el micrófono para que pudieras profundizar un poco al aspecto que solicita Augusto. Cintia. Sonido reactivado. ¿Aló? Sí, hola Sí. Augusto, muchas gracias. Sí, claro, no hay problema. Bueno, yo creo que cuando uno hace estas presentaciones y qué sé yo, y muestra ya el final del proceso, aparece todo muy bonito, muy limpiecito, como si uno no hubiese tenido muchas dudas acerca de hacia dónde seguir, y yo creo que para ninguno de nosotros es el caso. Bueno, si no, digamos, como decía Einstein, si supiéramos lo que estamos haciendo no sería investigación, ¿no? Eh, entonces, claro, precisamente yo al principio sabía, ni siquiera, el tema de las transiciones fue el concepto de transición como concepto ancla fue más bien el resultado de este proceso. Yo en realidad partí más bien leyendo sobre calidad de vida y de ahí sobre curso de vida, life course, y después, bueno, cuando tenía ya varias referencias y uno dice, bueno, ¿cómo empiezo yo a juntar todo esto? Yo, bueno, afortunadamente ya sabía eh, cómo ocupar Atlas TI y, y básicamente me pongo a explorar, digo, bueno, tengo este punto de partida que son los conceptos clásicos, conceptos con los que yo ya estoy familiarizada, y vamos a ver cómo es que se conectan. Afortunadamente, cuando uno lee, hay correcciones que te las da la misma literatura, digamos, te dice, bueno, esto y esto son propiedades de esto y esto y esto, o esto es una etapa de esto, o sea, y uno simplemente lo que hace es tratar de dar cuenta de esas relaciones mediante estableciendo vínculos, o sea, link code to, o sea, relacionando código A con código B, em, y hay otras relaciones en que en realidad uno empieza a trabajar súper intuitivamente, ¿no? Empieza a ver, mira, me parece que por lo que he leído y por lo que yo mismo escribí, me parece que esto podría estar relacionado con esto otro, entonces yo empiezo ahí a armar redes en que pongo los conceptos que podrían estar relacionados, organizo básicamente en el espacio, junto como veían ahí en una esquinita de la pantalla, las citas que me parecen interesantes y que podrían ir juntas,
Si es que hay una, si es que creo que hay una relación, bueno, ahí establezco la relación, después incluso armo unos mapas conceptuales parciales, así, tratando de ver qué se conecta con qué y establecer ciertas jerarquías, y así es como de poquito en poquito voy llegando este mapa que es a ver, este de aquí, digamos, que se ve, mapa de aquí se ve precioso, se ve así como si hubiese, como si lo hubiese tenido planeado desde un principio. La verdad es que no es así, fue solamente después de una serie de, qué sé yo, unas casi un par de meses, digamos, de estar jugando con los conceptos y escribiendo un poquito por aquí, escribiendo un poco por allá, en que llego a estas interrelaciones y ya esto ni siquiera era suficiente, era decir, bueno, simplemente al parecer, después de darme vuelta por las mismas fichas que yo escribí, que llegué hasta esta organización de los conceptos, entonces digo, bueno, ¿cuáles son los otros conceptos relevantes que sí aparecieron durante este proceso? Entonces digo, si ya entiendo que transición es el concepto central, entonces, bueno, voy a empezar a escribir sobre transiciones, pero voy a escribir sobre transiciones desde lo que ya he observado y desde lo que ya me parece importante y voy viendo las vinculaciones hacia allá. Y así es como van saliendo estos memos y después estos en realidad pasan a un documento maestro que damos a través de, aquí no lo tengo en un closed caption, pero a través, uno puede hacer un reporte, hago el reporte de los memos y en el fondo después cada vez que voy leyendo y voy haciendo nuevas fichas, voy viendo cómo se pueden insertar un poco estas nuevas fichas literarias en, en relación a estos memos que ya tenía hechos, y así es como que se van adosando, los voy ensamblando. No sé si hay alguna otra cosa en particular que te puedas eh, explicar. Ah, lo otro importante, cada vez que iba haciendo estos memos también iba dejando, por supuesto, un registro de las fuentes bibliográficas de dónde había sacado la información, digamos, porque las fichas sí tenían incorporadas las referencias bibliográficas, pero uno no debe olvidarse de ponerlas también en los memos, porque si no después se olvida de dónde salió qué idea. Muchísimas gracias, Cintia. Para agregar a lo dicho por ti, me gustaría decir que nosotros estamos elaborando también ahora un webinar específico justo sobre referencias bibliográficas, ¿no? Los pasos a seguir antes y después. Y la verdad, Cintia, con tu explicación ya en un caso práctico creo que se ve de manera excelente, ¿no? Pero simplemente a todos los participantes quiero comentar que muy brevemente vamos a tener un webinar breve, digamos, condensado sobre revisión de literatura, así que si os parece bien, si quisierais recibir información sobre el webinar, pues simplemente escribidme un correo anunciando vuestro interés y tan pronto que tengamos el webinar, digamos, terminado, porque la semana que viene tenemos que ya cerrar los contenidos previstos, así que ya de primera mano les llegaré a saber esta información. Entonces, seguimos con más preguntas. También tenemos pregunta de Luis. Luis pregunta, ¿cuál sería, Cintia, tu recomendación para hacer una buena codificación? Cintia, te paso el micrófono. Hola Luis, una buena codificación. Es una pregunta, es una buena pregunta y es una pregunta difícil, porque como decía Neringa al principio, una de las gracias que tiene Atlas T es su flexibilidad. Entonces, no, yo la verdad no creo que haya una sola mejor forma de hacer la codificación. Creo que Atlas T es una herramienta que a uno le permite llevar a cabo el plan que uno ha creado para un proyecto en particular.
y esa es esa yo creo que es la gracia. En mi caso, bueno, yo he hecho toda esta, para mí el tema de la organización alfabética de los conceptos era importante por el volumen de por el volumen del material que estaba analizando yo, o sea, cuando estamos hablando de solamente la parte del análisis documental fueron, digamos, 7 meses de análisis. Entonces, la estrategia que yo utilicé fue una estrategia que consideraba, no hubiese utilizado la misma estrategia si hubiese estado analizando, qué sé yo, 10 entrevistas y punto. Probablemente hubiese utilizado una estrategia distinta, pero yo aquí estaba analizando transcripciones de 17 debates parlamentarios, 200 y tantos artículos de noticias, 15 grupos focales, o sea, como te digo, 3.000, casi 3.000 páginas de información que tenían que pasar por varios procesos. Entonces, por ello, por ello parto haciendo estos códigos, que son primero códigos a priori. Yo sabía lo que iba buscando, no me di mucho, había poco espacio en la etapa del análisis documental a las categorías emergentes, porque si no un análisis me hubiese tardado 3 años, qué sé yo. Yo sabía lo que quería buscar y entonces decía, bueno, yo quiero más o menos que se cruce esta condición, con esta otra condición. Ahora que estoy haciendo el análisis de las entrevistas, son 32 entrevistas, ahora sí, si bien tenía ciertas categorías que estaban construidas a priori, por ejemplo, como decir, estas historias son públicas, estas historias son ontológicas, o las categorías temporales, eh, y las tensiones que se están resolviendo, esas son todas categorías que están construidas a priori. Teníamos todas las categorías, a ver, que estaban esos códigos que les voy a mostrar, que estaban aquí abajito, los códigos de más abajo, que dice interview, o sea, entrevista, resources, o los recursos, y el tipo de recurso. Esas son categorías emergentes, y en realidad siguen emergiendo categorías, y esas después se van a agrupar después. Algunas ya están más o menos agrupadas, otras no. En el fondo, a lo que voy es que el mejor la mejor forma de codificar tiene que ver con que haya una coherencia entre tu estrategia, tus herramientas teóricas, tu línea teórica, tu metodología, y que sepas para qué estás haciendo la codificación. Ese es lo más importante. No hay una sola mejor forma de hacer la codificación, pero sí uno debe tener claro qué es lo que pretende, qué es lo que quiere hacer. El plan, Efectivamente, tener un plan. sí, efectivamente, Cintia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso de la misma manera que tú, que realmente no hay una codificación, digamos, mejor o peor. Y yo recuerdo que cuando yo misma hice una investigación hace tiempo, yo estaba con la misma pregunta y decía, ¿y qué proceso de análisis sigo y cómo codifico? Y claro, entonces yo leí un libro que es de Johnny Saldaña, que recomiendo a todos vosotros echar un vistazo. El libro se llama The Coding Manual for Qualitative Researchers, que es el manual de codificación para los investigadores que se dedican a análisis cualitativo. Y entonces yo leí este libro, me pareció muy interesante, pero este autor habla sobre 29 estrategias de codificación. Y yo leí y digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque él presenta 29 estrategias de codificación. Digo, ¿cuál será la mejor estrategia de codificación para mi investigación? Reconozco que estaba un poco preocupada porque no sabía qué elegir. Pero luego cuando leí otra cita de un metodólogo que se llama Peyton, él decía que la mejor estrategia realmente es, bueno, él decía que cada investigación es única y estrategia también es única. Entonces llegué a la conclusión que la mejor estrategia de codificación es número 30, la mía, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que lo más importante es atender a las preguntas de investigación, los objetivos,
luego decidir si vamos a partir de un modelo deductivo o inductivo, cómo vamos a analizar los datos. Y luego ya veréis, si echáis un vistazo al libro de Johnny Saldaña, luego las respuestas encontraréis conforme vais revisando el libro. Y ya veréis que, por supuesto, 29 estrategias de codificación seguramente no va a servir en vuestros casos, pero algunas ideas seguramente podríais sacar muy interesantes para poder contestar a vuestras preguntas de investigación. Así que sugiero el libro de Johnny Saldaña, que se llama The Coding Manual for Qualitative Researchers, y creo que hace poco ha salido la versión actualizada de 2013, así que si quisierais referencia también puedo enviarlos. Vamos a seguir con las preguntas porque ya queda poco tiempo, pero sí que tenemos tiempo y no vamos a terminar esta sesión sin contestar a todas vuestras preguntas. Carlos está diciendo: Cintia, muchas gracias por tu magnífica exposición, y tiene una pregunta. ¿Podrías repetirnos la forma de construcción del concepto ancla transición y tu conexión con los conceptos teóricos? Cintia, te paso el micrófono. Sonido inactivado. ¿Aló? Sí. Sí, ok. Sí, el concepto, bueno, el concepto de transición. Esto, como les decía, esto fue les decía anteriormente, fue aquí yo creo que esto es donde, esta diapositiva de aquí es donde un poco voy mostrando cómo llego al tema del concepto de transición. O sea, no muestro todo el proceso, pero tiene que ver con decir, bueno, tengo ciertas relaciones que ya me vienen dadas, voy viendo de a poquito, bueno, hay cosas que, de acuerdo a lo que ya he visto, ya he codificado, y ya me hace sentido que podrían estar, podrían estar relacionadas. Digamos, tema de las transiciones era en un minuto, era una categoría más, digamos, dentro de muchas otras. Una categoría que sí era importante, eh, pero podría haber terminado con podría haber sido Life Course, podría haber terminado siendo mi concepto central. En el fondo tiene que ver con estas microexploraciones de posibles relaciones, en que yo digo, bueno, por ejemplo, en este caso estaba explorando la relación de life course y lag, o sea, retraso, en, digamos, y después voy viendo si hay algo, si hay algo interesante aquí, eh, si hay algo interesante aquí, un link hubiese hecho un link entre Life Course y lag. Al parecer aquí no había una relación realmente interesante, al menos en esta etapa, cuando hice esta red. Y entonces, claro, voy haciendo eso, voy haciendo micro exploraciones y voy armando las relaciones una a una. No es como que uno llegue y tenga así como de repente, oh, vi la matriz completa y entendí todas las relaciones de todos los conceptos con todos los conceptos. El, el concepto de transición, digamos, aparece, pero no es sino hasta el final que yo me doy cuenta que es el que al parecer está vinculado más cercanamente con todos los otros conceptos más importantes. Entonces digo, bueno, y en ese minuto todavía no tengo definido solamente a partir de mis comentarios de mi revisión literaria. O sea, no hay una construcción propia del concepto de transición a estas alturas, sino que simplemente es una revisión de las posibles conexiones a partir de mis fichas. Entonces, ahí es donde empiezo a decir, bueno, si es que efectivamente voy a aceptar que el concepto de transición, y por lo que he venido pensando y por lo que he venido construyendo, me hace sentido además que el concepto de transición va a ser mi concepto ancla,
Entonces voy a yo escribir, voy a dedicarme a escribir cómo se relaciona específicamente el concepto de transición con todos los otros conceptos. O sea, en una parte solamente digo, ok, veo que hay una relación, aquí voy especificando estas relaciones. E incluso a veces cuando me pongo a escribir, eh, cuando me pongo a escribir las relaciones entre uno y otro concepto, me doy cuenta que hay cierto tipo de cosas que deben ir separados en memos distintos, que hay ciertas ideas que son emergentes e inesperadas. Entonces, por eso también ven que muchas veces hay más memos que conceptos en este diagrama, porque estas fueron ideas que emergieron a partir de mi necesidad de escribir y sentarme y reflexionar sobre las relaciones teóricas que existían entre entre los conceptos. Esto de acá, digamos, no es aquí, bueno, Atlas-T es una herramienta para yo visualizar, digamos, y los voy poniendo aquí en esta red, pero esto es un ejercicio académico, no es un ejercicio técnico, digamos, son varios días en que uno dice, bueno, ok, hoy día tengo que llegar y escribir qué pasa con lo que he leído sobre las definiciones de vejez y la idea de transición. Y otro día me siento y veo sobre transiciones y estereotipos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que voy a discutir? Y todo esto lo voy a poner en un memo. Y así, digamos, es una cosa muy, muy que se va haciendo muy, muy, muy de a poquito y que a veces uno dice, bueno, ay, espero que algo coherente salga de esto, porque como decía, uno está siempre un poco en la, en la incertidumbre, en la duda, como digo yo, este proceso de investigación uno oscila entre la megalomanía y la autoflagelación, porque hasta que de repente dice, mira, parece que todo mi trabajo y todos estos pequeños pasitos que he ido dando de hacer estas micro relaciones con las citas explorando las citas y después explorando las citas y vinculando un código con otro código y después viendo, ok, cuando veo un código, veo cuando veo que transiciones está relacionado con otro código, por ejemplo, exploro las citas que tienen que ver con transición y las citas que tienen que ver con estructura, voy haciendo nuevas reflexiones, me siento ahí a pensar y termino escribiendo estos memos. Probablemente incluso esta red podría estar mejor construida, podría tener más relaciones entre memos y qué sé yo no podría explicitar esas relaciones. Acá no hay relaciones que no están explicitadas y eso tiene que ver también con cómo decide proceder uno o con la rigurosidad que tenga cada uno también de seguir su plan pasito a pasito. Pero eso, no sé si respondo bien a tu pregunta o hay algo más que quieras profundizar. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Mientras vemos si contesta, si quisiera profundizar algo más, pero como ya estamos un poquito apretados de tiempo, hay dos preguntas más que resolver. Ajá. Si te parece bien, muy brevemente, tal vez, Luis pregunta, dice, ¿utilizas las familias de memos? Y La- luego, sí, y la otra pregunta que tenemos es, ¿podrías también, Carlos pregunta, ¿podrías también abundar sobre la cuestión de la reintroducción de resultados o recursividad? claro. Pero muy brevemente, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Ok. Muy brevemente. Entonces, o sí, utilizo las familias de memos. Acá no lo señalo porque no era tan central, pero claramente, sobre todo cuando voy creando todas estas cantidades de memos, imagínate, tengo solamente para la etapa del query salieron 88 nuevas categorías, entonces tengo que agruparlas de alguna manera, las vuelvo a agrupar qué sé yo, por cada una de estos conceptos que había creado antes, digamos, las 6 categorías temáticas, también las agrupo los memos según dominios sociales,
voy haciendo distintas familias de memo, claro, o sea, eh, para, para después ubicar la información más rápidamente, sobre todo cuando tu investigación va creciendo, sí. Y sobre el tema de la reintroducción de los resultados. Eh, bueno, eso es precisamente lo que quería ilustrar. En el fondo, voy creando un foco, un andamiaje teórico. Ese andamiaje teórico después va a guiar va a guiar los comentarios, por ejemplo, que voy haciendo sobre los imaginarios sociales y las categorías, como digo, el cruce de categorías, crea, crea imaginarios sociales a través de los distintos dominios sociales. Estos dominios sociales, estas visiones sobre el envejecimiento y la vejez, presentan conflictos y consensos, y bueno, digo, ya los conflictos entonces debo probarlos en la población de alguna manera, ver cómo se resuelven, conflictos que se construyen en torno a estas categorías y que se transforman luego en imágenes y luego son reintroducidos nuevamente en el análisis a partir de las tensiones, porque por ejemplo aquí estas tensiones, por ejemplo la tensión que está ahí en naranjito tiene que ver con el, el ambiente social. Tiene que ver con el ambiente social, digamos que era una de las 6 categorías y digamos cada una de las seis categorías iniciales tiene asociadas ciertas tensiones en particular que se van explorando. Entonces van saliendo nuevos conceptos, pero también vamos tomando y vamos rescatando lo que, lo que vamos construyendo en etapas anteriores. Entonces ya en esta tercera etapa en que yo estoy analizando cómo se resuelven las tensiones que se crearon en la etapa, en la etapa siguiente, voy también anotando en los memos cómo se relaciona eso con los procesos transicionales que van viviendo las personas. Y después eso, incluso como explicaba, haber una etapa siguiente en la que se comparan las historias contadas desde las experiencias personales con los repertorios culturales construidos desde las historias contadas desde la otredad y y los imaginarios construidos en el análisis de documentos y obviamente analizados a la luz de la teoría construida durante la primera etapa. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias. También tenemos varias personas que dicen excelente exposición y te felicita. Así que felicidades por tu excelente presentación. Muchas Sí, te he silenciado porque si no aparece mucho eco a fondo, pero gracias a ti. A mí me gustaría, para finalizar esta sesión, porque ya estamos fuera de tiempo, hacer dos pequeños anuncios que son, un momentito, que son los siguientes. Me gustaría, por un lado, invitar a algunos de vosotros, los que ya estáis haciendo vuestras investigaciones y utilizáis Atlas-T para vuestro análisis, contad conmigo si quisierais participar y exponer a vuestros colegas, a todos los usuarios de Atlas-T, cómo utilizasteis Atlas-T. Sin duda alguna, escribidme un correo y ya comentaré sobre el procedimiento a seguir para poder participar en el próximo seminario de comunidad de aprendizaje. También también me gustaría comentarles que en atlas-t.com, si entráis a training, formación que sería en español free training, formación gratuita, por un lado veréis los cursos introductorios de Atlas-T que impartimos 2 veces al mes, normalmente los lunes, con horario conveniente para América Latina,
pero intuyo que muchos de vosotros ya sois usuarios avanzados, pero si quisierais refrescar vuestro conocimiento sobre Atlas-T o si trabajáis con la versión de Atlas-T anterior que no sea versión 7, entonces os invito a que registréis y participéis en alguno de nuestros seminarios organizados, que dura también solamente 1 hora, pero también aquí encontraréis comunidad de aprendizaje. Aquí veréis que tenemos algunos seminarios previstos en inglés, pero también en español. Y el siguiente en español está previsto para el día 18 de noviembre, donde la doctora Ada Martínez va a exponer sobre su análisis basado en la teoría emergente y cómo ha utilizado Atlas-T para ello. Así que invito a todos vosotros a participar porque vuestra participación es muy importante para nosotros porque nos anima a seguir trabajando en este proyecto y nos anima a seguir elaborando nuevas conferencias y nuevos materiales de apoyo para vosotros, a todos los usuarios de Atlas-T. Sin más, me despido agradeciendo vuestro interés. Mañana enviaré un correo a todos vosotros con las diapositivas de la presentación, la grabación de esa presentación y también adjuntaré la bibliografía que he sugerido sobre la codificación, sobre las estrategias de codificación. Sin más, paso última vez el micrófono a Cintia para decir hasta luego y ya nos despedimos por hoy. Cintia, ¿te gustaría decir hasta luego antes que cerremos la sesión? Sonido reactivado. Sí, muchas gracias a todos por venir a esta sesión. Ha sido muy entretenido. Y bueno, si es que alguien tuviese cualquier duda, cualquier consulta respecto a mi investigación, si tuviésemos intereses afines, por favor, no duden en escribirme. Ha sido un gusto. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Así que, sin más, me despido por hoy deseando buenos días o buenas tardes si estáis en Europa y espero volver a encontraros en siguiente sesión de Comunidad de Aprendizaje de Atlas-T. Gracias y lo mismo digo que si tuvierais cualquier pregunta o quisierais hablar sobre Atlas-T conmigo, sobre cosas tal vez técnicas de Atlas-T o cómo utilizar una u otra herramienta, no dudéis escribirme a neringa.calpocaete, los dos K de kilo, @atlasti.com. Sin más, me despido por hoy, deseando buenas tardes.